Ahora es tiempo de las ofrendas. Dice la palabra del Señor en Malaquías, capítulo 3, versículo 10. Lo voy a leer también en la Nueva Traducción Viviente. Dice: traigan todos los diezmos al depósito del templo, para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. Bueno, esto dice la palabra del Señor, y nosotros vamos a venir a darle al Señor lo que le corresponde, y también ofrendas, primicias, ¿por qué no? Y vamos a hacerlo con gozo. Y en este momento vamos a orar para bendecir tus ofrendas y tus diezmos. Gracias, Señor, en esta mañana, porque tú eres nuestro proveedor. A ti, Señor, te interesa que nosotros estemos bien, que tengamos todo lo necesario para vivir, y muchas veces aún más. Gracias, Señor, por tus bendiciones y tus bondades. Te pedimos por aquellos hermanos que están teniendo una situación difícil económica, Señor. Sé tú su sustento, sé tú su provisión, Señor, en estos momentos, Señor, y que nosotros también seamos enviados tuyos para bendecirlos a los necesitados. A ti te damos la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Recuerde que puede depositar a la cuenta de la iglesia sus diezmos y ofrendas, o bien puede traerlos aquí a la iglesia, y también podemos enviar a una persona para que pueda recogerlos hasta su casa. Comuníquese con nosotros. Que Dios le bendiga. Ahora vamos a darle la bienvenida a nuestro pastor, el pastor Samuel García, que está con nosotros. Muchas gracias, hermano Camilo, y gracias por la bienvenida. No solamente a esta hermosa iglesia, hermanos, sino después de 7 meses de no predicar en un culto presencial. Así que doy muchas gracias a Dios. Yo sé que estamos en las mismas, ¿verdad? Después de 7 meses poder estar en el templo adorando y bendiciendo al Señor. El salmo que Camilo nos compartía dice que ahí envía bendición y vida eterna, ¿verdad? Que es ahí donde el Señor, donde nos reunimos a adorar al Señor, envía bendición y vida eterna. Así que sé, hermanos, que esta es una bendición, y el Señor dará vida y vida en abundancia a nuestras vidas. Yo quiero invitarlos a que ocupen su lugar, por favor, hermanos. ¿Saben que alguna vez en alguna iglesia americana escuché esta declaración y me encantó la declaración, hermanos, que hacemos antes del sermón, porque muchas veces venimos con situaciones, con cargas, con dificultades, para poder escuchar con atención lo que el Señor tiene para nosotros. Pero cada vez que vamos a algún lugar, al estadio de fútbol, si ustedes son aficionados al soccer, pues no vamos con la capa caída, ¿verdad? Vamos con el deseo, con los ánimos, con la esperanza de que nuestro equipo va a ganar. Y si son los Tigres, pues mucho mejor, ¿verdad? Ahora, hermanos, cuando venimos a la iglesia, creo que es parte de lo que nosotros tenemos que hacer. Es decir, tenemos que disponer nuestro espíritu para recibir lo que el Señor tenga para nosotros. Y esta costumbre es que tomemos nuestra Biblia en nuestra mano y podamos declarar: esta es mi Biblia, soy todo lo que dice que soy, tengo todo lo que dice que tengo, puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente estará alerta, mi corazón estará receptivo, nunca más seré igual,
pues estoy a punto de recibir la palabra incorruptible, indestructible y siempre viva, semilla de la palabra de Dios. Nunca más seré igual, nunca más seré igual, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hermanos, y es un gozo saber que la palabra del Señor es viva, es eficaz. Dice su palabra que es más cortante que toda espada de dos filos, que discierne, penetra, discierne nuestros pensamientos, nuestras intenciones. Y hay que ser sensibles a la palabra del Señor siempre que nosotros seamos expuestos a ella. Hermanos, es un gozo. De repente, hace unos momentos no me imaginaba poder estar predicando, aunque ya tengo 8 semanas, 9 domingos, predicando para la iglesia, pero este es el primero que lo hacemos desde el templo y de forma presencial, y estoy agradecido. Yo mando un saludo a los hermanos que están siguiendo la transmisión, que están viendo en sus casas esta transmisión, y yo bendigo también a mis hermanos que están en sus casas. Hoy ellos estarán recibiendo la palabra del Señor como todos los domingos, hermanos, y esa es nuestra intención, que la iglesia, aún presencial o no presencial, podamos ser de bendición para cada uno de nosotros. ¿Qué hacemos cuando nos sentimos que Dios está lejos de nosotros, hermanos? Y ese es el título de este sermón. ¿Qué hacemos cuando Dios me parece distante de mí? Dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 8, versículo 17. El profeta Isaías capítulo 8, verso 17 nos dice: esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. Otra versión dice: el Señor ha escondido su rostro del pueblo de Jacob, pero yo esperaré en él, pues en él tengo puesta mi esperanza. Isaías capítulo 8, versículo 17. Y hoy he titulado el sermón Adorar a Dios cuando Dios parece distante. Y recalco eso, hermanos, cuando Dios parece que está lejos de nosotros. A veces así nos sentimos. Una mujer samaritana, en la palabra del Señor, le pregunta a Jesús que cuál es la mejor manera de adorar a Dios, y el mejor tiempo para adorar a Dios, y el mejor estilo para adorar a Dios. Y Jesús le contestó cosas muy importantes. Dice: ni es el tiempo, ni es el lugar, ni es el estilo, porque esos son asuntos irrelevantes para la adoración. Dice a la mujer samaritana, dice: lo que más importaba no era el lugar, sino el por qué adoramos y cuánto nuestro ser se lo ofrecemos al Señor cuando lo hacemos. Es decir, ¿con qué intención lo hacemos, hermanos? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de adorar al Señor? En palabras de Juan 3 dice: créeme, mujer, que la hora viene, y la hora es, que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, porque los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y en ese espíritu y en esa verdad es necesario que le adores. Dios es real, hermanos, sin importar cómo nos sentimos cuando nosotros vamos a adorar. Dios es bueno, como la frase americana también dice, todo el tiempo, ¿verdad? Aún en el tiempo donde nosotros no nos sentimos aptos o no nos sentimos animados para adorar a Dios. En esta semana leíamos en las transmisiones de oración el Salmo 34. El Salmo 34, el salmista dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, y su alabanza estará de continuo en mi boca.
El grado de adoración más profundo, hermanos, es alabar a Dios a pesar de nosotros, a pesar de nuestras circunstancias, a pesar de nuestros dolores, a pesar de nuestras incomodidades. Yo recuerdo a una de mis hijas, era una bebé, era la única que teníamos, la mayor, Karime, y estaba en el portabebés, en el carro, traía temperatura, se sentía mal, y pusimos el radio, una alabanza al Señor. Y cuando ella escuchó la alabanza, se enderezó de su asiento y empezó a levantar sus manos. Eso me dio un gran ejemplo, hermanos, cómo los niños, cuando entienden la alabanza y la adoración al Señor, aún a pesar de su malestar, yo le comenté a mi esposa esa ocasión, aún a pesar de su malestar, ella puede alabar al Señor en todo tiempo. Y ese es el grado, hermanos, más profundo de alabanza, que no dependemos de nuestra situación. Poder agradecer a Dios en medio de la prueba, en medio del dolor, amarlo aunque parezca Dios distante. En el caso de nuestra amistad con Dios, no siempre nos vamos a sentir cerca de Él, pero es parte de madurar nuestra amistad. Tenemos que pensar qué nos está haciendo sentir lejos de Dios, porque puede ser nuestro propio pecado, hermanos. El pecado en nuestras vidas estorba la amistad con Dios. Dice la palabra de Dios que el Espíritu, nuestro pecado contrista al Espíritu de Dios, y eso puede ser algún sentimiento en el cual nosotros tengamos que revisar. Otro error que muchas veces tenemos como cristianos es buscar la experiencia, el sentimiento, la experiencia agradable en la adoración, y a veces decimos, bueno, es que no se sintió nada y no estuvo bueno el culto, no hubo presencia de Dios, simplemente porque no sentimos nosotros o no experimentamos lo que queríamos hacer. Sin embargo, hermanos, no es la dependencia de nuestros sentimientos, sino el hecho de que Dios prometió estar con nosotros. Miren, hay un hecho irrefutable, un hecho comprobable, la omnipresencia de Dios. Dios está aquí, amén. Ese es un hecho, esa es una promesa del Señor. No debemos tener la duda de que Dios está aquí. Dios puede manifestar su presencia y podemos sentirla, pero el hecho es de que Dios está con nosotros, y Él prometió estar con nosotros. Dice su promesa, todos los días hasta el fin del mundo. Dios quiere, hermanos, que podamos no solamente creer, sino sentir también su presencia. Hoy quiero hablarles cómo podemos alabar a Dios cuando no entendemos lo que pasa en nuestra vida y cuando a veces pensamos que Él calla. Cómo poner la vista fija en Jesús cuando nuestros ojos están a veces llenos de lágrimas del dolor. Job es un gran ejemplo de un hombre que adoró al Señor. Y Job capítulo 1, verso 20, dice que Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y en todo esto, dice la palabra, no pecó ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Hoy quiero compartirles, hermanos, 4 razones para las cuales nosotros podemos adorar a Dios en toda circunstancia y en todo tiempo. La primera cosa que podemos hacer cuando sentimos que Dios está distante es contarle a Dios cómo nos sentimos exactamente, cuál es nuestro sentir.
Derrama tu corazón ante el Señor, hermanos. Descarga tus sentimientos ante Él. Job capítulo 7, versículo 11 dice: por tanto, no refrené mi lengua, mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. La amistad con Dios aguanta que nosotros podamos externar lo que sentimos. A veces nuestro dolor, a veces nuestra frustración, a veces nuestro enojo aún ante Dios. Derrámate al Señor, hermano. No te limites. No creas que puedes tú. Dios puede ofenderse de tal manera que si dices algo, el Señor se volteará contra ti o olvidará tu rostro. Tenemos que aprender, hermanos, a derramar con sinceridad al Señor. El Salmo 116, versículo 10 dice: creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. La Nueva Versión Internacional del Salmo 116, verso 10 dice: aunque digo, me encuentro muy afligido, sigo creyendo en Dios. Hermanos, tenemos ejemplos en la palabra del Señor, como el salmista, los salmos, los siervos del Señor podían a veces desesperarse, a veces expresarle al Señor cosas muy tremendas. El profeta Jeremías a veces se quejaba contra el Señor y dice: ya no te voy a servir. Y luego más adelante el profeta dice: me sedujiste con tu amor, fuiste más fuerte que yo. Pero ¿de qué se trata, hermanos? De que ellos podían tener una expresión sincera al Señor. Podían decirle al Señor cómo se sentían, cómo nos sentimos. Si tú necesitas decirle al Señor tu frustración, el Señor aguanta. La amistad con el Señor aguanta que nosotros podamos decirle: Señor, me siento así, me siento triste, me siento solo, me siento abandonado por ti. Es válido, hermanos. El Salmo 142 nos dice en el verso 5: a ti, Señor, te pido ayuda y te digo: tú eres mi refugio, mi porción en la tierra de los vivientes. Atiende a mi clamor porque me siento muy débil. Líbrame de mis perseguidores porque son más fuertes que yo. Sácame de la prisión para que alabe yo tu nombre. Los justos se reunirán en torno mío por la bondad que me has mostrado. ¿No son salmos que expresan sinceridad? ¿No son salmos que expresan que la amistad que Dios tenía con ellos y ellos con Dios podían aguantar palabras bien sinceras? Hermanos, para adorar al Señor necesitamos expresar lo que sentimos. Esa amistad con Dios necesita ser madurada. La franqueza con la que le hablas al Señor revela una profunda fe. Creí que Dios escuchaba mi oración. El salmista lo expresa. Dios puede soportar lo que tú sientes sin ofenderse. Es posible confiar en Dios y sentirnos afligidos. Por eso, hermanos, la primera cosa que podemos hacer es ser sinceros en nuestra relación con Dios. La segunda cosa que quiero compartirte es: concéntrate. ¿Quién es Dios? Y en que su naturaleza nunca cambia. Concéntrate quién es Dios para ti y que su naturaleza nunca cambia. Hay cosas incambiables de Dios. Dios nunca va a dejar de ser algo que nosotros sabemos que Él es para nosotros. Por ejemplo, Él es bueno. Amén. ¿Cuándo es bueno, hermanos? Siempre. Aun cuando esté enfermo, siempre es bueno. Él me ama. ¿Será una verdad? ¿Sí? ¿Siempre me ama? Aun cuando yo peque,
Él me ama, Él me sigue amando. Esas son cosas que no podemos quitar de lo inmutable de Dios. Dios no cambia. Y tenemos que entender, hermanos, que a pesar de nuestro sentimiento, a pesar de nuestro dolor, a pesar de cómo nos sentimos nosotros, siempre Dios será bueno. Siempre Dios expresará su amor para con nosotros. Siempre Él está conmigo. Y yo te invito, hermanos, a que tú apuntes estas cosas, estas características incambiables de Dios y las pongas. Yo bendigo a la vida de mi esposa, creo que aquí está, porque ella acostumbra escribir algunos aspectos de Dios. Una de las frases que ella puso un día en el espejo y puso: mi vida está resuelta porque tengo la victoria en Cristo. Amén, gloria a Dios. Tenemos que a veces recordarnos que Dios no cambia, que Dios nos ha prometido la victoria, que Dios tiene control sobre nosotros. Hay algunas veces que me siento perdido, hermanos. Me siento perdido, ¿qué estoy haciendo aquí? Pero recuerdo que Dios siempre tiene un plan para mi vida. Siempre tiene un plan para mi vida. A veces no entiendo los planes de Dios en el momento. No entiendo los caminos a los cuales Dios nos envía. Pero siempre, hermanos, Dios tiene un plan mejor de lo que yo a veces pensaba. Él sabe lo que me pasa. ¿Será? Él sabe lo que estás pasando. Él se interesa por mí. Y no podemos dudar que eso es algo contrario. Soy valioso para Dios. Amén. Soy valioso para Dios. Nadie puede refutar el valor que que Dios tiene para mí. Aún a veces nosotros podemos recibir algún menosprecio. A lo mejor estamos esperando aprecio, pero recibimos lo contrario. Sin embargo, cuando creemos en Dios, hermanos, también creemos que somos de gran valor para Dios. No importa si alguien por torpeza desprecia nuestra persona. Soy muy valioso para Dios. Amén. Y una frase más: nunca dudes en la oscuridad lo que Dios te dice en la luz. Va a haber momentos de tinieblas, va a haber momentos de penumbras en nuestra vida, pero no dudes las promesas que Dios te ha recordado en otros tiempos, en tiempos de luz. Número 3, hermanos. Confía en que Dios cumplirá sus promesas. Para adorar a Dios en tiempos donde sentimos que Dios está distante, la tercera manera, hermanos, de hacerlo es: confía en que Dios cumplirá sus promesas. Durante los días de sequía espiritual, podemos depender pacientemente de las promesas de Dios y no de nuestras emociones. Nuestras emociones son fluctuantes, nuestras emociones son variables, dependiendo del día de la semana, dependiendo si es quincena o no, si hemos comido o no. Bueno, tantas variables, ¿verdad?, que dependen de nuestras emociones. Por eso, hermanos, es mejor depender pacientemente de las promesas que el Señor nos ha dado a ti y a mí. Y tenemos que aprender a confiar en que Él cumplirá sus promesas. Lo que Él nos ha prometido, Él lo cumplirá en nosotros. Una amistad basada en las emociones es sin duda una amistad solamente superficial.
pero una amistad basada en las promesas del Señor. El carácter de Dios nunca cambia a pesar de nuestras circunstancias. La gracia de Dios tiene todavía toda su fuerza, hermanos, y Él todavía está de tu lado, aun cuando a veces no sentimos que esté con nosotros. Job capítulo 23, versículo 12 nos dice: no me he apartado de los mandamientos de sus labios, en lo más profundo de mi ser he atesorado las palabras de mi boca. Hubo un terremoto en la India. En la escuela de primaria se cayó, pero dentro de esa escuela primaria quedaron atrapados muchos niños y maestros. Fue tan duro el terremoto, hermanos, que no podían encontrarlos. Uno de los padres de familia fue al rescate de los niños y empezó a escarbar con sus propias manos. No había recursos para tener herramientas especializadas. Pasó un día y no encontró nada. Pasaron 2 días y no encontró nada. Y adentro su hijo estaba vivo, junto con otros, y su hijo dijo: mi papá me va a encontrar, mi papá me va a encontrar. Dijo: él prometió que nunca me iba a dejar. Las cuadrillas de rescate trataron que aquel hombre desistiera de su búsqueda. Era casi imposible encontrar sobrevivientes con tantas horas que habían pasado. Pero aquel hombre no desistió. Aquel hombre en algún momento escuchó que alguien hablaba y fue por más ayuda. Cuando todos habían desistido, el padre de aquel niño logró encontrar a su hijo y logró rescatar a todos los que estaban atrapados. Hermanos, Dios ha prometido estar contigo. No te va a abandonar. Aun cuando dudemos, aun cuando no sintamos su presencia, el Señor manifestará y cumplirá sus promesas. Gracias a que Job confiaba en la palabra de Dios, Job pudo mantenerse fiel, aunque nada le parecía tener sentido, pero su fe era fuerte en medio del dolor. Adora de una manera profunda cuando mantienes tu confianza a pesar de que te sientes abandonada o abandonado. Sigue adorando al Señor. Y por último, hermanos, recuerda lo que Dios hizo por ti en la cruz del Calvario. Aunque Dios nunca hubiera hecho nada por ti de forma personal, se merece nuestra alabanza solo con lo que Jesús en la cruz hizo por ti y por mí. Aunque no hubiera una respuesta tan personal como a veces nosotros quisiéramos que nos salvara, que nos diera, que nos sanara de forma personal, Él se merece que le alabemos y le reconozcamos con todo nuestro ser, solamente, hermanos, por el sacrificio tan grande que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Eso completa toda nuestra adoración y reconocimiento. Ese es el motivo principal y el más importante de nuestra adoración. Por desgracia, a veces olvidamos los sufrimientos que Jesús pasó, incluso antes de su crucifixión. El haber sido insultado, maltratado, burlado, lo escupieron, le pusieron corona de espinas, lo trataron como el peor animal, lo hicieron cargar una cruz pesada
lo dejaron morir desangrándose lentamente. Además de que en ese momento Cristo Jesús estaba cargando sobre él el pecado de toda la humanidad. Y su Padre escondió su rostro y Jesús exclamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él pudo salvarse a sí mismo, pero si no lo hubiera hecho, no te habría salvado a ti y no me hubiera salvado a mí. Es muy difícil explicar el momento que Jesús sintió en la cruz y por qué Dios lo permitió. Pero para que tú no estuvieras una eternidad en el infierno y pasaras la eternidad en su gloria para siempre, Él se mantuvo fiel. Por amor a ti y por amor a mí. Eso mereciera toda nuestra adoración. Solamente el hecho, el gran sacrificio que Cristo hizo en la cruz por nosotros. No importaría si tengo o no tengo lo que pido. No importaría si sano o no sano. No importaría si hace o no hace lo que le estoy rogando. El gran sacrificio de Cristo, hermanos, es suficiente para caer rendido en adoración al Señor. Pablo lo dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesús dio todo de sí para que tú y yo tuviéramos todo. Y eso es la principal razón para adorar al Señor, aun cuando no lo sintamos cerca. ¿Recuerdan aquel himno que dice: mi vida di por ti, que has dado tú por mí, mi sangre derramé? Qué hermoso himno, hermanos. Murió para que pudieras vivir para siempre. Y eso es suficiente para merecer tu gratitud y tu alabanza continua. Por esa razón, hermanos, nunca te preguntes cuáles son los motivos para agradecer a Dios, aun cuando nos sintamos abandonados. Porque hay motivos suficientes en la cruz para caer rendidos a los pies de Jesús. En esta mañana hemos visto, hermanos, que podemos adorar a Dios aun cuando Dios parece lejos de nosotros, cuando parece distante. Tenemos que aprender a contarle todo cuanto nos sentimos. Él aguanta. La amistad con Dios madura cuando tú eres sincero o sincera con Él. Concéntrate en su naturaleza, en las cosas que Dios no cambia. Yo te invito a que hagas una lista de cosas. Él me ama, Él se interesa por mí, Él cuida de mí. Esas son cosas que nunca cambiarán, ni cuando nosotros nos sentimos abandonados. También, hermanos, confía en que Dios cumplirá sus promesas. ¿Cuáles son las promesas que el Señor te ha dado? Nunca olvides sus promesas, las promesas que Él te ha hecho en la luz cuando estás pasando por un tiempo de oscuridad. Y la principal, recuerden lo que Dios hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Hace unos domingos recitaba aquel soneto que dice: no me mueve mi Dios para quererte,
el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por ello de adorarte. Y este soneto termina: tú me mueves, Señor. Muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme el ver tu rostro tan herido, que aunque no hubiere cielo, yo te amara, y aunque no hubiere infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, porque aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Hermanos, su gran sacrificio merece todo nuestro reconocimiento, nuestra adoración, a pesar de que a veces no tenemos lo que nosotros quisiéramos tener o disfrutar. Por esa razón, hoy adoremos, aunque Dios parezca distante. Señor, ponemos delante de ti tu palabra y ponemos delante de ti nuestra vida. Perdónanos, Señor, cuando nos hemos sentido desesperados, cuando nos hemos sentido abandonados por ti, cuando nuestras circunstancias no son las óptimas y hemos optado por darte la espalda, por olvidarte, por reclamarte. Perdónanos, Señor. Señor, hoy queremos rendirnos simplemente recordando tu gran amor y tu gran sacrificio. Hoy nos postramos delante de ti, oh Jesús bendito. Gracias, porque a pesar de nuestro pecado, tú nos amas y has demostrado tu amor para con nosotros. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, damos gracias a Dios por este primer culto de la nueva normalidad. Damos gracias a Dios por los hermanos que hoy estarán en sus hogares. Dios les siga bendiciendo. Y bueno, hermanos, hemos estado haciendo todas las medidas necesarias. Yo les invito a que las podamos seguir por respeto a nuestros hermanos. Hemos sanitizado todo el templo media hora antes. Este templo en todos los rincones ha estado sanitizado, pero seguiremos orando y ministrando a las personas que todavía no nos pueden acompañar en forma presencial. Así que les mandamos un saludo a nuestros hermanos y les pedimos que se mantengan fieles adorando al Señor. Hoy queremos terminar, hermanos, bendiciendo el nombre del Señor. ¿Les parece? Yo les invito a que estemos en nuestros pies y adoremos al Señor. Señor, te damos gracias en este tiempo tan precioso de llegar a tu casa, Señor, adorar juntos con nuestros hermanos de la alabanza, con los himnos. Te doy gracias por la vida de cada participante, por los hermanos que nos han recibido en la puerta, por los hermanos que nos han ministrado con el canto, por nuestros hermanos que han dirigido esto y han preparado todo. Te pedimos, Señor, que tú sigas con nosotros. Señor, que seamos verdaderos adoradores, adoradores en espíritu y en verdad. Hoy, Señor, nos rendimos ante ti, porque tú te mereces toda la honra y toda la gloria. Llévanos en tu paz, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos que están en sus hogares. Señor, queremos poner en tus manos sus vidas. Queremos poner en tus manos esta hermosa iglesia. Señor, sigue proveyendo, sosteniendo esta iglesia, Señor, que es tuya y ves para tu honra y tu gloria. Hoy, Señor, te pedimos que el resto de la semana tú nos llenes de tu paz y de tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén.